Presentar. Mi nombre es Santiago Moreno Amaya, soy estudiante de control ambiental del Centro Complejo de Palo Quemado de Bogotá. Entonces, comenzamos. El tema que les voy a comentar, les voy a exponer es bioremediación en suelos industriales contaminados utilizando compost y tecnología vegetal. ¿Qué es la bioremediación? Proceso natural en la cual microorganismos degradan y alteran moléculas de materia orgánica y moléculas más pequeñas no tóxicas, convirtiéndolas en materiales no tóxicas y volviendo como el suelo más limpio. Vamos a hablar sobre los metales pesados. ¿En qué explotaciones o en qué actividades hay, presentan metales pesados? Entonces, tenemos en la explotación minera, en la explotación industrial y en la explotación agropecuaria. En estas actividades económicas son las donde se presenta la contaminación de metales pesados en el suelo. El compost tiene dos ayudas importantes o se utiliza de doble propósito, una como bioremediación, una como enmendadura al suelo. Estas dos cosas de bioremediación y enmendadura del suelo proporciona nutrientes y microorganismos autóctonos que degradan la materia orgánica desapareciendo los contaminantes. En la fitorremediación es una tecnología emergente que es adecuada para limpiar contaminantes orgánicos e inorgánicos en el suelo, debido a que su rentabilidad aplicada es a largo plazo como ventaja estética. Esta tecnología es de uso eficiente para desintoxicar el suelo en suelos, agua y los sedimentos. Beneficios del compostaje para el suelo. Esta tecnología ayuda mucho a la eliminación de antraceno. Esto produce una descontaminación hasta un 50% en el compostaje utilizando en este suelo contaminado de antraceno. O sea, elimina la mitad de lo que está contaminado el suelo. Vamos a hablar sobre los materiales y suelos utilizados en este medio de bioremediación. Tenemos compostaje de recolección de muestras. El compost utilizamos para la bioremediación de metales pesados derivados de tres cosas: estiércol de la vaca, una planta que es jacinto de agua y acerrín combinado con acerrín mezclado con variables. El compostaje se mezcló con muestras del suelo contaminado en 5 proporciones en un experimento de maceta replicado. O sea, se escoge cierta cantidad de 5 proporciones y se replica la muestra. Se establece un total de 60 materas para este experimento. Entonces utilizamos la mitad, 50 macetas con solo compost y 50 macetas compost más las plantas para la planta de Kennel. Eso es como una tecnología. Análisis de muestra de compost en el suelo. Los parámetros analizados fueron pH, conductividad eléctrica, carbono orgánico, nitrógeno total, también mirar cuánta proporción de metales pesados tiene, eh, hierro, zinc y cromo. Las muestras del suelo también se analizaron para las distribuciones de tamaño de las partículas. Entonces las dividimos en tres formas: arena, lino y arcilla, porque cada de estos tres materiales tienen diferente tamaño. Pueden tener una de 0.5 a 2.5 mm, o sea, milímetros, de 0,0005 milímetros, y así sucesivamente hasta que la arcilla es la más pequeña y la arena es como una proporción más grande en esto. Entonces, análisis de los datos. En esto, ¿qué hacemos? Implementamos un porcentaje de saber cuánto compost se utilizó, cuánto compost se rehabilitó y lo usamos en una fórmula para saber
¿Qué porcentaje de metal de remediación se utilizó? Entonces, para la contaminación. Factor de enriquecimiento. Estas son otras fórmulas que se implementan para saber qué factores de enriquecimiento ayudaron para saber cuántos nutrientes y andrógenos se aportó en ese suelo. El factor de bioacumulación se determina como un indicador de acumulación de metales en las plantas. O sea, eso quiere decir que es como saber qué tanto metal se recaptó en las plantas. Vamos a hablar sobre los parámetros físico-químicos de la muestra del suelo y del compost. En la siguiente tabla vamos a visibilizar los promedios utilizados en esta muestra, donde muestran datos agrupados de la muestra de suelos, analizando y recolectados de 4 sitios del muestreo. Entonces aquí miramos los parámetros: compost, suelo contaminado y suelo remediado con planta de quénano, o sea, de las materas, del compost y también de las plantas con compost. Entonces esos son los parámetros físico-químicos que analizamos: pH, conductividad, carbono orgánico, materia orgánico, y también los metales que se presentan, como el hierro, el zinc y el cromo, y la Q y la Mn. Entonces estos son como los porcentajes que da. También tenemos que mirar concentraciones más altas de los 4 sitios del muestreo, como el MEN y el hierro, en sitios de extracción del oro, Cu y zinc en industrias de láminas de techo galvanizado y cerámica. En las industrias de cemento y lámina de techo galvanizado demostramos que en esta última se encontró concentraciones altas. Entonces, estos son los los tres muestras en la extracción del oro, en las galvanizadas y cerámica, en las de techo galvanizado. En este estudio se obtuvo un valor de pH del compost de 0.9, suelo contaminado 8.46, suelo remediado con planta del 7.63. Entonces, ¿qué sucedió? Que al usar esta tecnología bajamos el pH del suelo y lo neutralizamos. Logramos determinar un pH más alto se encontró en nuestra muestra del compost y el más bajo del suelo remediado con plantas Kenia, representando un pH del promedio alcalino. O sea, lo que les decía, o sea, utilizando estas dos cosas con el compost, el pH del compost, del suelo contaminado, y hicimos la combinación y bajamos la concentración y generamos un promedio de pH, un promedio de pH, el promedio a lograr del pH. Después de la birromeación del pH, disminución, una condición casi neutra debido a la actividad de biodegradación de los microorganismos presentes en el compost. Lo que pasa es que el compost, los microorganismos actuaron en lo que necesita, en el objetivo que era bajar las concentraciones de pH de los parámetros físico-químicos que necesitamos lograr. Un proceso de nutrificación se genera ácidos que dan resultados al ambiente de bajo pH. Un entorno de pH más alto en el compost, reduciendo la disponibilidad de metales pesados. O sea, bajamos la concentración de metales pesados en el suelo. Conductividad eléctrica. Este es otro parámetro físico-químico. La conductividad eléctrica, entonces vamos a ver qué dice. La conductividad eléctrica disminuyó en el suelo contaminado, introduciendo compost de un 6% en el suelo tratado del compost. Vamos a hablar sobre los factores de bioacumulación de absorción de metales pesados de Kenia. Entonces, los valores de factores de bioacumulación de absorción de metales pesados en la planta durante experimentos de 4 semanas: aparece una mezcla de compost,
Suelo no tiene efecto significativo sobre el Q ni el zinc bioacumulados en las plantas de Kenia. Los valores BF, que son factores de bioacumulación, para CU y ZN fueron diferentes entre sí y entre todas las macetas experimentadas. Esta observación puede explicarse como la influencia del compost en propiedades del suelo como materia orgánica del pH. Ya. Los valores de factores de bioacumulación en las plantas kenias fueron generalmente de 1,0, lo cual indica que baja absorción de metales y por lo tanto bajos riesgos ambientales. Los valores de factores de bioacumulación de metales de la planta kenia fueron bajos a pesar de la modificación del compost. Sin embargo, la planta pudo remediar efectivamente cantidades apreciables de metales para establecer la capacidad de fitorremediación. Se observaron altos de factores de biorreacción de 10.5 a 13, que indican una remoción de metal en la planta utilizada para la fitorremediación. Efectos de compost en parámetros de crecimiento de Kenia. Entonces mostramos dos cosas. Mostramos una gráfica del incremento de semana 1, de la semana 1 a la semana 2, relacionando lo de Kenia. Entonces, presentamos muestra los efectos fisiológicos de compost sobre los parámetros de crecimiento y observación de la planta. Hubo crecimiento constante en la hoja, la longitud y el tamaño de la hoja. Canyon, desde la semana 1, el grosor del tamaño mostró un ligero incremento de ancho experimento de 4 semanas. A concluir los temas. La conclusión de este tema es que utilizando este tipo de bioremediación de metales pesados por medio del compost y la tecnología de plantas vegetales, ayudamos a que los suelos primero sus parámetros físico-químicos se estabilicen, un pH estable, una conductividad eléctrica buena, y hablemos sobre baje los metales pesados y la concentración de metales pesados por medio del compost, que se presentaron dos técnicas, la de Kenia y la de compost solo y compost más quena, o compost con plantas, para que me entiendan. ¿Qué más concluimos? El estudio examinó el papel de compost de bioremediación enriquecimiento de los nutrientes del suelo. O sea que ese tipo de bioremediación es muy buena para los suelos. Valores de eficiencia de enriquecimiento del compost del suelo contaminados han calculados para identificar niveles de contaminantes por actividades andrógenas, a pesar de que la modificación del compost aumentaron de 1 a 3 veces desde la semana 1 hasta la semana 4 de la siembra, que indica alta cantidad de nutrientes del compost y su idoneidad con fines agrícolas. Entonces, de todo lo que yo entendí, quiero que hacerles entender es que este tipo de remediación que hace, como dijimos, enriquece el suelo en nutrientes, estabiliza los metales pesados, estabiliza su pH. ¿Qué hacemos cuando este suelo lo encontramos ya que es su bioremediación? ¿Qué hacemos con este suelo? Lo podemos usar con fines agrícolas, recuperaciones forestales y demás. O sea, esto es muy bueno. Entonces, en la parte de que si en nuestra organización, mi cercano, utilizamos este tipo de remediación, no la necesitamos. ¿Por qué no la necesitamos? Porque esto habla más que todo sobre la bioremediación de metales pesados, y pues en esta industria nosotros manejamos desconcentrado para animales, más que todo para perros. No presentamos ese problema de metales pesados. Nosotros presentamos grandes cantidades de materia orgánica.
sea, nuestro tratamiento de bioremediación sería otro tipo.